contemplar hoy las dos obras corporal y espiritual, la quinta de cada una de las dos listas, la quinta obra corporal, que es vestir al desnudo, y la quinta obra espiritual de misericordia, que es consolar al triste. Os voy a compartiros un resumen que Pablo Domínguez, en su último libro, que era aquel libro Hacia la cumbre, que él escribió recogiendo los ejercicios espirituales que dio en Tulebras a las monjas poco tiempo antes de morir, en la bajada del Moncayo, pues él recoge un resumen de esta obra de un literato famoso francés que se llama Paul Claudel. Es una obra que se titula La Anunciación. Y en ella el autor presenta a un personaje femenino que se llama Violeta, Violaine en francés, Violeta. Las violetas, como dicen los especialistas, los botánicos, crecen de noche y cuando las pisan es cuando desprenden un olor más fragante y más precioso, más bello. Como cuando el grano de trigo cae en tierra y muere. Algo similar ocurre con las violetas cuando se las pisa, ¿no? Es un personaje femenino imponente. Aparece una mujer enamorada de Dios y feliz. En cada una de sus frases, que encierran una belleza extraordinaria, pues el autor describe una vida auténtica, ¿no? Ella dice: qué feliz soy, alabado sea Dios, que me ha dado enseguida mi lugar y no tengo que buscarlo. Yo no le pido otro. Yo soy Violaine y mi lugar es Dios. Y hasta sus ojos, que son de color azul, pues remiten a Dios, que es su único amor. Pero de todas las frases que ella va pronunciando en la obra, hay una que es imponente y destaca sobre todas, que es: ¿de qué sirve la vida si no es para darla? Porque ella era una mujer que vivía derramando caridad, con su corazón consagrado a Dios y en la virginidad, derramando caridad con todos. Una tarde se encontró con Pierre. Pierre era un arquitecto famoso, quizá el más famoso del país, al que todo el mundo contrataba para edificar las catedrales más bellas. Pero tenía una gran desgracia, a pesar de su fama, que le marcaba porque estaba enfermo de lepra. Y era un hombre que vivía sufriendo porque todo el mundo le requería para construir grandes edificios, pero nadie quería acercarse a él para tener con él una relación de amistad o de trato más cercano, por el miedo al contagio. A lo largo de toda la obra, en un momento dado, Pierre, en su debilidad era la de haberse enamorado de la protagonista, de Violaine. Estaba profundamente enamorado de ella. Por una sola mirada de ella lo habría dado todo, por la mirada limpia de ella. Un día en que estaban hablando, ella, movida por la caridad y por la compasión y por un amor sincero, al despedirse de él, se acercó y le besó en la frente. A Pierre se le dibujó una sonrisa en la cara, de estas que se nos quedan cuando evidentemente algo nos ha gustado tanto y no lo podemos ocultar. Para él hubiera sido un momento eterno y ya no necesitaba nada más en la vida, y a partir de ese instante él comenzó a vivir con una esperanza nueva. Al poco tiempo, sin embargo, él una mañana se levantó, vio en su habitación y descubrió que en su cuerpo habían comenzado a aparecer las manchas blancas de la lepra. Esa misma mañana, en su casa, a su vez, Pierre, al despertar, sorprendido, se dio cuenta de que había desaparecido de su cuerpo la enfermedad y estaba limpio. Aquel beso de Violaine había quitado la lepra del cuerpo de Pierre. Se había producido un admirable intercambio. Pierre había asumido la pureza de Violaine y ella había asumido la lepra de él. Entonces es cuando cobra todo su sentido esa frase que ella pronunciaba tan a menudo: ¿de qué sirve la vida si no es para darla? La obra de Claudel termina así, no sin antes contar cómo Violaine muere a causa de la lepra y Pierre coloca el cuerpo de ella en su féretro, en lo alto de la cúpula de su última catedral, que era la obra maestra de su carrera, como la piedra más preciosa. Si nosotros reflexionamos sobre esta historia, pues se hace muy palpable el sentido de esta frase, ¿no? ¿De qué sirve la vida si no es para darla? ¿De qué sirve la vida si no es para entregarla? Pierre vivía por ella, Pierre vive por ella y ella, Violaine, muere por él. Ella muere por la enfermedad de Pierre y Pierre vive por el beso de amor, por la salvación que le ofreció Violaine. Es obvio para nosotros que este drama tan bello
que es una metáfora, una alegoría de la pasión y de la muerte de Jesucristo, del Señor. El autor quería mostrarnos cuál es la vida de Cristo en esta obra, la Anunciación. Cristo es la santidad, la pureza, la eternidad, la belleza, y nosotros, unos más y otros menos, pero todos estamos en gran medida llenos, en sentido figurado, de lepra, ¿no? Y porque para nosotros nuestra lepra es nuestro pecado, ¿no? Nuestra inclinación al mal, que tantas veces puede con nosotros. ¿Y qué hace Cristo? Pues Él se acerca a nosotros sin necesitarnos ni buscando nada a cambio, sin querer obtener un beneficio que no le hace falta, sino por puro amor, y al igual que hizo Violén con Pierre, nos besa, nos ama, nos quiere, nos abraza, sale a nuestro encuentro, y ese beso de Cristo es su tomar nuestros pecados sobre la cruz. Él muere a causa de nuestros pecados, de los de hoy, de los de ayer, de los de mañana, de los de toda la historia, de los de todos los hombres de todos los tiempos. Jesús muere en la cruz y nosotros vivimos. Podemos resurgir de las tinieblas y algún día, por la gracia de Dios, podremos vivir eternamente además en el cielo, con una alegría eterna, con un amor pleno que todos deseamos, pero que es que además no es nuestro, sino que es Dios el que nos lo regala. Porque nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras lepras ya no están. Cristo las ha llevado sobre sí y les ha dado muerte con su propia muerte en cruz. Este acercarse de Cristo a nosotros, su beso de misericordia, está también para nosotros hoy expresado en estos dos textos que hemos escuchado de la palabra de Dios. En el primero de ellos contemplamos a Noé, que en la Biblia y en el Antiguo Testamento aparece como un personaje justo, recto ante Dios, que escucha lo que Dios le pide, que quiere siempre cumplir su voluntad, digno de elogio ante todos, pero como todos nosotros un hombre frágil, porque ninguno somos Dios. Y cuenta la Escritura que en un momento dado Noé, en su debilidad, se emborrachó y quedó desnudo, tendido en medio de la calle por donde todo el mundo pasaba. Y sus hijos, al contemplar lo ocurrido, acudieron enseguida a cubrirlo con una manta para que nadie pudiese contemplar su desnudez ni se burlasen de él. Vistieron al desnudo. Este vestir al desnudo de los hijos de Noé es el mismo acercarse de Cristo a nuestra vida, cuando nosotros en nuestra desnudez, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, también estamos expuestos a la vergüenza del pecado que cometemos. El Señor en nuestro pecado, en nuestra enfermedad, nunca se burla de nosotros, ni nos olvida, sino que viene con su perdón para curarnos. El Papa comentaba este texto recientemente antes de empezar la Cuaresma y decía: también la Iglesia entera está llamada a expresar el amor de Dios, la maternidad de la Iglesia. La Iglesia está llamada a cubrir con la manta de la misericordia de Dios la vergüenza de aquellos que están desnudos, o materialmente o espiritualmente también por el pecado. Si la Iglesia está llamada a esto, quiere decir que lo estamos cada uno de nosotros, que somos la Iglesia, que somos el rostro visible de la Iglesia. Vamos a pedir hoy al Señor que nos ayude a estar atentos a nuestros hermanos, para salir en su auxilio en cuanto veamos que hay una vida que comienza a apagarse por alguna pobreza, por alguna negligencia, por alguna enfermedad, sea del cuerpo o del alma, por alguna tristeza, por algún dolor. Como lo hace el Señor, al que no le importa arriesgar su vida para cubrir con la manta de su misericordia la desnudez de nuestra fragilidad. Y en el segundo texto aparece la viuda de Naín, a la que además se le ha muerto su hijo en el entierro, cuando lo sacan fuera de la ciudad para la sepultura. Y cómo Jesús a ella, en medio de su llanto, le dice: mujer, no llores. También nosotros estamos llamados a consolar al triste, pero con el consuelo que viene de Dios, que es el consuelo verdadero y el único que puede verdaderamente dar una esperanza, porque va más allá de la muerte y del pecado. Nosotros cuando consolamos no nos podemos conformar solamente con palabras humanas, porque tenemos la palabra de vida eterna que no cesa y que puede cubrir todos los sufrimientos del hombre. Nosotros tenemos la palabra de vida que va más allá de la muerte y que perdona el pecado. Esa palabra de vida tiene un nombre y un rostro, y es Jesucristo. Y así es como podemos consolar. Los santos padres desde antiguo no se conformaron con
al contemplar a la viuda de Naín llorando por su hijo muerto, pues destacaban la misericordia del Señor y hablaban de la misericordia de Cristo, de cómo Él se acercaba a la mujer, la consolaba, quería ayudarla en su dolor y resucitó a su hijo como signo de su propia resurrección. Pero iban más allá porque se fijaban en la viuda de Naín y decían: ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Esta mujer representa a toda la comunidad de los creyentes. Ella es la Iglesia entera. La Iglesia, cuando ve los dramas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, también se conmueve y se compromete para ayudar. Y no se conforma con que la gente que muere espiritualmente porque no conoce a Dios se quede en la noche, sino que acude a Jesús preocupada por ellos para presentárselos. Mira, Señor, no tienen vino, como María la Virgen en Caná. Esta mujer, la viuda de Naín, es como la Iglesia, como la madre dolorida por sus hijos que sufren. La Iglesia que llora por los pecados de aquellos hijos suyos que se han apartado después de haber sido bautizados, o por los pecados de cada uno de nosotros en los que caemos cada día. Ella que acude a Jesús para pedirle que nos socorra, porque somos sus hijos queridos. Si esta mujer es la Iglesia y nosotros somos Iglesia, también nosotros estamos llamados a consolar al Cristo con la verdadera palabra de vida que es Cristo resucitado y a presentarle también a Jesús a todos los que están pasando necesidad, a todos aquellos que sufren en su cuerpo o en su espíritu. Mira, Señor, a esta persona, tú conoces su vida, cuídala. Dame a mí luz para, en tu nombre, darle una palabra de esperanza. Vamos a pedir al Señor que nosotros seamos capaces de vivir practicando esta misericordia, que no es otra cosa que poner en nuestro corazón la miseria del otro, hacerla nuestra y verdaderamente solidarizarnos con ellos en sus sufrimientos y no solamente gozarnos con ellos en sus momentos alegres. Fijarnos verdaderamente en cómo vive Cristo para dejarle a Él que viva en nosotros su vida de Hijo de Dios. Nuestra vocación cristiana no es otra cosa que la vida de Cristo en ti. Dejar a Cristo vivir su vida de Hijo de Dios en ti, en el mundo, en tus circunstancias concretas. Los estudiosos de la época medieval tenían un dicho que decían a los estudiantes, y perdón por la expresión en latín, enseguida la traduzco. Ellos decían: non multa, sed multum. ¿Qué quiere decir? No muchas cosas, sino una sola, pero mucho. Es decir, no te fijes en leer muchas cosas, porque se lo decían a los estudiantes, no te fijes en leer muchas cosas, sino en una sola cosa intensamente. A nosotros nos bastaría esta tarde decir: miremos solamente a Jesús, como le decía él a María, a la hermana de Marta. Solo una cosa es importante: amemos a Jesucristo, solo a Él y desde Él a todos los demás. Pidámosle al Señor que ponga luz en nuestro corazón para conocer su voluntad y que nos dé su gracia para ponerla por obra.